Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Pasen adelante, esta es su casa, hermanos. Alabado sea el Señor. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Déjenme agarrar una pieza de papel. Necesito. Dios los bendiga, hermanos. Pasen, Señor, que el Señor esté con nosotros. Pasen, siéntense cómodos. Y vieron el título, hermanos. El título lo llamé "Vio la bendición, vio la salvación, la luz al ungido del Señor". Esto está en Lucas 2, en Lucas capítulo 2, en el versículo 25. Ahí vamos a empezar. Pasen adelante, creo que ya estamos ubicados. Creo que vamos a leer su palabra en Lucas 2, 25. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hasta ahí lleguemos ahorita, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, a ti, Dios mío, todopoderoso, glorificado Señor, seas el honor, la honra, la gloria, Señor Santo. Antes que nada, Padre, perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, Señor. Por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio, Señor, que hizo tu Hijo Madre en la cruz, al que resucitaste, Señor, al que le hiciste vencedor de la muerte y del pecado, Señor. Por su sangre preciosa, más valiosa, Señor, que todas las cosas del mundo, Padre. Por él te lo rogamos, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestros corazones, poniendo atención, Señor, en los oídos de nuestro corazón, y que tu palabra nos alimente, y que seas tú glorificado. Seas tú, Señor, el centro de nuestro tema, sea para glorificarte, para honrarte, Señor. Bendice a cada una de las personas que se conectan a este mensaje, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos y a nuestros familiares para que ellos también sean perseguidores de tu mensaje, Señor. Porque tú eres, Señor, el que con tu gran paciencia, Señor, trata de redarguir, Señor, nuestros corazones para que nos acerquemos a ti a través de Jesucristo. A ti el honor, la honra y la gloria, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Antes que nada, mi hermano, quería dar un anuncio, por si se me iba a olvidar. El hermano Juan Guillermo dice que para la actividad mañana domingo de llevar alimentos a los que están en pobreza allá en el centro de la ciudad, no se va a poder realizar porque no recibió la preparación de las comidas. Entonces la actividad de mañana se cancela para que si Dios lo pone, Él tiene todo en control, tiene todo en propósito, Él sabe por qué hace las cosas, y habrá otro día de seguro en el que se va a poder hacer esa actividad. Gloria a Dios, y volvemos al tema. Vimos, hermanos, acá como yo a veces me preguntaba por qué sale una persona al principio que no prácticamente
no era cristiano, ¿verdad? Porque no había sido predicada el Evangelio a través de Jesucristo. ¿Por qué Simeón? Porque él tuvo esa dicha de que ver al ungido, abrazarlo, pero en la manera de que el propósito que tenía con él. Y vemos aquí como tiene escrito, como leímos en el versículo 25, dice que su nombre era Simeón, y dice que era justo y piadoso. Y esta palabra justo, según unos comentarios, en una palabra griega tiene un significado diferente. Esto de justo quiere decir que él era un hombre recto, de corazón como de acciones. En la traducción que tiene en el griego cuando fue escrito este libro. O sea que era un hombre que era ante Dios, un hombre que quizás tenía muchos atributos. Era un hombre que a lo mejor no prejuzgaba, no señalaba, aparte de que cumplía la ley, él esperaba en su corazón esa promesa que le había revelado a través del Espíritu Santo de ver al ungido de Dios, de ver esa salvación como dice su palabra, la consolación de Israel, ¿verdad? Y que él iba a traer esperanza para todo el pueblo en ese entonces. ¿Por qué Dios le permitió ver a Jesús en esas cosas, que es el regalo más maravilloso, el regalo más grande para toda la humanidad? ¿Por qué le permitió verlo a él? Y yo pensando en maravillas, punto aparte con Simeón, yo en las maravillas las puedo ver así como está cayendo, ha caído la nieve. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 24? No me acuerdo. La verdad es que yo desde el miércoles no he salido de acá. Y ya que no vamos a salir mañana, pues yo creo que ni siquiera voy a ir a limpiar el carro, pero ha caído quizás así de nieve. No sé, la verdad no he salido. Y yo solo veía que el hombre no puede tener esa grandeza de que cae un poco de nieve o copo de nieve que se le llama. El hombre no puede tener la gota de lluvia, no puede tener los rayos del sol, no puede tener ni siquiera ese tremendo poder que da en los huracanes. Son obras que yo veo en Dios en muchas cosas, veo su maravilla, veo su poder, así como se ven los colores en los cielos de un atardecer o de un amanecer, se ven las flores, yo lo veo hasta en las hormigas. Fíjense, hermanos, que así como salió hace días, por ejemplo, esa conjunción entre los planetas de Saturno y Júpiter, y mucha gente se pone a imaginar cosas o interpretar cosas a su manera, pero nosotros tenemos que seguir apegados a lo que dice su palabra, ¿verdad? Porque algunos le pueden dar una interpretación astrológica, y él dice que no debemos de buscar ni astrólogos. Los astrónomos está bien porque él puso las cosas por señales, y tenemos que fijarnos en ciertas cosas que él puso para entonces, como para las fiestas, ¿verdad? Para la cosecha, etcétera, etcétera, pero no para predecir las cosas que él quiere que no nos acerquemos a los adivinadores, a los que leen el futuro, leen la mano o espiritistas. En fin, yo veo las cosas así como en mi país en principio de los 90s, quizás fue que sucedió ese eclipse en mi país y yo lo caminé por 45 minutos quizás. Y vi el eclipse y su corona, así como ustedes han visto, la corona negra y los rayos del sol alrededor. Pero yo lo caminé porque no había transporte, porque ese día dieron asueto a partir de las 12, pero me cayó una energía de tanto sol que yo me sentía con temperatura, pero sin que estuviese sudoroso. Y yo vi esa maravilla de Dios en esa cosa. Pero hay unas cosas que yo lo veo también, cosas que no vemos, como las que yo no entendía cosas por qué le reveló estas cosas a Simeón. Y si ustedes ven esos comerciales, hermanos, o tu amigo,
de que ponen comerciales de alguna modelo o de un modelo y los ponen todos maquillados, todo se ve bien. Pero eso es lo que vemos. Pero yo viendo unos documentales, porque a mí me gusta ver unos documentales que hay en los párpados de los ojos, en toda esta parte, igual que en las cejas, al igual que en nuestra piel que se muda por capas, hay ácaros que no vemos, nosotros no los podemos ver porque son tan pequeñitos que solo con microscopios prácticamente se pueden ver y que los tenemos, que están viviendo alrededor de ahí, pero todo tiene un propósito, así como ahí están las pulgas del polvo, aunque por más que se aseen, estas comen, viven en el polvo, comen de la ropa, comen de los tejidos, más que todo cuando hay piel, incluso cuando están guardados en los closets. Y ya no se digan de aquellos que tenemos mascotas, ¿verdad? Están comiendo ahí, más que ellos no se bañan a diario. ¿Cómo no han de estar de todas esas cosas microscópicas que son como dinosaurios, por decir, ¿verdad? En miniatura, pero que están alimentándose de lo que nosotros no vemos, no sentimos, pero todo tiene un propósito en Dios, el por qué algunos ven unas cosas y otros no las ven. Y eso es en el corazón también. A veces nosotros como cristianos sentimos ciertas cosas cuando el Espíritu nos redarguye. Y de esta manera se ven las cosas grandes en las maravillas de Dios. Este es solo un ejemplo. Así como hay muchas cosas, como por ejemplo hay un gorrioncillo, unos gorrioncillos en Alemania, parecen de esos pájaros que andan cantando, pero se alimentan especialmente sumergiéndose en un río para obtener tipo de insectos o camaroncillos, y en segundo está seco y va a darle de comer a sus crías. Y es un pajarito normal, que no es un pato, no es ninguna ave marina, y que Dios le hizo con un propósito hacer las cosas. Y igual tienen un propósito todas las maravillas que hizo Dios hasta con las hormigas. Imagínense que hay una clase de hormiga, solo para que vean el ejemplo de cómo es Dios. Pone a las hormigas, unas hormigas de color verde, yo creo que son de Australia, y una con otra, así como ven esta hoja de papel, imagínense que son las hojas del árbol, y una alcanza una punta de una hoja y la otra una hoja, y con las patillas se agarran y se anidan. Pero ¿cómo las unen? Y ahí es donde hacen el nido. Ellos, Dios les ha dado esa habilidad de que ellos agarran los mismos huevitos de hormigas y las estimulan, las incitan a que ellas saquen una seda como la araña, y ahí es donde las pegan las hojas y hacen todo el nido. Y yo me maravillo, así como todas las cosas, como les digo, cómo hace unas cosas maravillosas en las cosas, así como en unas flores, todo lo que Dios pone a nuestro alrededor, y vemos su grandeza. Hay unas hormigas, hermanos, no quiero hablar de mucho de esto, para darles un ejemplo, que viven en el desierto. Y sin embargo, ustedes no se han fijado, pero las hormigas tienen un tipo de cabello. Y este tipo de cabello de estas hormigas en el desierto son un color plateado, pero tiene su propósito, que reflejen la luz del sol y no se calienten mucho, pero solo tienen minutos para conseguir alimento y se regresan al nido, porque pasando varios minutos hasta se pueden morir de tan intenso el calor que no otra criatura, no otra hormiga puede soportarla más que las que diseñó Dios ahí en el desierto. Pero eso es un ejemplo, así como el pingüino puede permanecer hasta 20 minutos sin respirar. Yo no sabía que la tortuga puede aguantar hasta 7 horas sin respirar, y sube solo para tomar un momento de respirar y se regresa otra vez. Y así las maravillas que hace Dios con todas las cosas, con todas las cosas que no están a nuestro alrededor. Y a pesar de que así como vemos cosas buenas, también vemos toda la tragedia, todas las preocupaciones que hay, todas las muertes y enfermedades que están alrededor nuestra. Y nosotros no vemos eso porque no estamos en los hospitales. Nosotros no vemos todo el arduo trabajo que tienen los médicos. Nosotros no vemos el arduo trabajo, el cansancio de las enfermeras, el
el impacto que han de sentir ellos al ver que no pueden salvar a una persona, o cómo darle las noticias a sus parientes. Se ven muchas cosas que a veces puede aturdirnos, que pueden hacernos que merme la fe, ¿verdad?, en Dios. Y así vemos nosotros todo alrededor, como vemos en las noticias, lo podemos ver hasta, si ustedes se acuerdan, haber estado en un restaurante en el que hay mucha comida especial, por decir, y que están sirviendo a 80 personas. Ustedes no se ven el trabajo que tienen todas las personas ahí para preparar un plato, ya sea langosta con steak, camarones, las ensaladas, las bebidas. Solo se ve el plato que ya está servido. Es un ejemplo de las cosas que a veces no vemos a nuestro alrededor y no las percibimos, y de esa manera dejamos de percibir ciertas cosas que hace Dios alrededor de nosotros, ¿verdad? Así como hemos mencionado de que nos salva de algún peligro, de algún accidente, y a lo mejor ha pasado atrás de nosotros y no nos hemos dado cuenta de todo esto. Ahora, ¿cuál era el propósito con Simeón? Yo me preguntaba cuál era el propósito con Simeón. Y esto, a lo que trae acá en su libro, se ve claramente. Si ustedes ya lo conocían, pues yo no sabía algunas cosas, que era la revelación que tenía para con él, en hacerle ver esa promesa de Dios que se la reveló a él a través de su Espíritu Santo, que iba a ver a Jesucristo, y lo utilizó para dar profecía. Pero la profecía, ¿a quiénes se la dio? Solo se la dio a José y a María, y quizás algunos alrededor lo oyeron. Pero ¿por qué hace eso? Prácticamente nos la dejó plasmada a nosotros para que nosotros por fe creamos lo que está en su palabra. Y esa es una de las cosas en las que él hace en su mayor parte de paciencia y persistencia con nosotros para que no descaiga nuestra fe. ¿Cuántos vieron al niño Jesús como bendición? Aparte de él, aparte de la otra profetisa que se llamaba Ana, que menciona en el versículo 36 en adelante, acuérdense que también habían unos pastores que lo vieron el día del nacimiento, que está escrito en el libro de Mateo, creo que es. Bueno, pero vamos a que ¿cuántos lo vieron nacer? ¿O cuántos lo vieron profetizar, a dar las enseñanzas? ¿Cuántos lo vieron crucificado? ¿Cuántos lo vieron cuando ya había él resucitado, por ejemplo? Y hay una cosa en la que ayer oí a la hermana Manira mencionar de que eran reyes. Y yo me acordé de una aclaración que vi en un pastor, que esto no me lo reveló a mí, no en las escrituras, sino que yo lo oí a este pastor. A veces uno cae en lo que oímos y a veces lo adaptamos a nuestra mente, que lo hemos leído y nos queda como que si está escrito en la Biblia. Si ustedes ven aquí en Mateo 2, déjenme ver, en Mateo 2, déjenme ver. No se me vayan a dormir, hermanitos. Creo que está aquí no era Mateo 2. Sí, en Mateo 2. En Mateo 2, estamos leyendo Lucas. Perdón, pensé que estaba en Mateo. En Mateo 2, no se me vayan a mover de Lucas. Solo los quiero ubicar en Mateo 2, en el versículo 1. Fíjense qué es lo que yo le capté a este pastor que mencionó. Que aquí en Mateo 2.1 dice que
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. No dice reyes y no dice cuántos. No dice que fueron 3, no dice que fueron 4 ni 5, pero sí dice que son en plural. Ahora dice en el 2, dice que diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea que lo que me daba a mí entender antes era que si los reyes habían llegado antes de nacer y lo vieron nacer. Pero como vemos, aquí había nacido el Jesús. Ya había nacido y ellos buscaron cuando ya había nacido y le preguntaron a Herodes todo esto. Ahora, él no dice nombres. ¿Se recuerdan que a veces dicen que los nombres eran Baltasar, Melchor y Gaspar? Pudo haber sido Anacleto, Aniceto o como se llame. Pero aquí ni menciona ni cuántos, ni dice que eran reyes, ni dice los nombres. Y es alguna versión quizás en la que ellos han agregado ciertas cosas. Pero esta versión de Reina Valera es la que creo yo, y esto me entró a unas dudas. Y la palabra a veces la revela, y hoy me fui al mapa, hoy mismo en la tarde me fui al mapa. ¿Cómo es entonces que Dios fue? Y esto fue que yo tenía esta duda y lo hago para que sepan ustedes también. Yo a veces me preguntaba cómo fue entonces, porque un libro y el otro hablan de unas cosas o no lo menciona y uno ahí es donde se confunde. ¿Cómo fue entonces de que ellos huyeron hacia Egipto si había sido presentado 8 días en Jerusalén? Y ahí está, ¿cómo fue entonces? Fue después de que lo presentaron en el templo de Jerusalén. Fue antes y se fueron a Egipto y toda esa confusión. Y yo miré en el mapa, si aquí está Jerusalén, Belén está al sur, pero Nazaret está a una distancia como 15 veces más lejos al norte de donde está acá. Entonces ellos fueron a Jerusalén y se regresaron a Belén, porque como dice aquí en este versículo, dice en el versículo que los reyes llegaron, si en el 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero se fijan lo que dice en el 11, y al entrar en la casa, o sea, aquí ya no estaban en un pesebre, aquí ya estaban en una casa. Y yo digo, ¿y por qué se tardaron? ¿Por qué pasaron varios días? Y entonces ya había nacido. Y aquí lo confirma conforme está en los versículos de primero. Son cosas que yo no veía, son cosas que Dios poco a poco las revela conforme, si utilizando pastores, utilizando algún hermano, las cosas se revelan por las palabras de los hermanos que vienen aquí día a día. Y son cosas que nos ayuda el estar, así como el orar el uno por el otro, ¿verdad? Y así el hermano que trae la enseñanza, la palabra, aprende mucho si estamos atentos con el corazón a que se nos revelen las cosas. Y ahí es donde entonces ellos, al llegar a la casa, les fue revelado como dice en el versículo 13, después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levanta y te toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, pues, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces, estas son las cosas que no había captado yo cuando fue que entonces Jesús fue al templo y regresó otra vez a Belén. ¿Y por qué no fue de una sola vez a Nazaret? Dice en el 12, pero siendo avisados por revelación eso, ellos no volvieron a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Esto es a los magos, después de que ofrecieron el incienso y mirra. Son cosas que a mí me quedó, que yo tenía otra idea, como les digo. Yo tenía otra cosa, pero cosas que no vemos. Sin embargo, por eso Dios pone a los predicadores, por eso Dios pone a otros hermanos
o por eso Dios pone a nuestros hermanos al interceder los unos por los otros, para que oren por sanidad, para que oren por nuestras peticiones, y ahí es donde vemos las maravillas de Dios. Y ahí es donde se vio, yo vi esta confusión que yo tenía en cuanto a los magos, o que si eran reyes, o cómo fue bautizado, cómo salió a Egipto. Todo esto lo maneja Dios. Él tiene un propósito en todo, como les decía. Amén, hermanos. Ahora bien, si de adulto lo vieron miles, ¿verdad? Ustedes saben las enseñanzas que estaba dando Jesús y y sus discípulos, los apóstoles, que eran seguidores, ¿verdad? En su muerte, como dice en Mateo 27, dice que en Mateo 27 hay una cosa que fue en el 52, dice, en el 52 ocurren unas cosas maravillosas que a algunos darían miedo, pero son cosas que solamente están escritas en esta parte. Y es de que dice en el 27:52 de Mateo: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es después de que había muerto Jesucristo en la cruz. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y ven esto, hermanos, de que Dios permitió con un propósito de que se le aparecieron a muchos. ¿Y por qué se le iban a aparecer a muchos? Pudieron decir, ¿estos quiénes son? No, sabían que estaban muertos. Y todo lo relacionaron con la muerte de Jesucristo. Porque miren, en el 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea que aquí, incluso hasta en la muerte de Jesucristo, reveló la gracia, el poder, la gloria de Dios, que levantó muertos. Y por todas las cosas que hicieron, hasta este centurión del pueblo enemigo de Israel vio la gloria de Dios en todas las cosas, que hasta él mismo glorificó a Dios. ¿Se recuerdan de aquel centurión? No dice aquí si será el mismo, y aquel que mandó llamar a Pedro, y toda su casa fue llena del Espíritu Santo, incluyendo los sirvientes. O sea, son cosas que Dios pone en los corazones, no solamente de aquellos que estaban elegidos con él en su pueblo, sino que en todo dice su palabra que vino hasta para salvar hasta todos los que están en los rincones del mundo. Vemos que la gloria la vio hasta el centurión. A Simeón, porque sin oírlo predicar, ni siquiera Juan el Bautista, pues apenas tenía 6 meses de nacido. No, él ya tenía revelado por Dios que iba a ver al ungido del Señor. Si ustedes saben, ¿verdad?, que por Juan Bautista fue el que venía a predicar para arrepentimiento, venía a pregonar para arrepentimiento, ¿verdad? Y por la fe, fue que ellos fueron arrepintiéndose con la esperanza de ver al ungido, con la esperanza de ver a Jesucristo. Por la fe él creyó que era luz para revelación de los gentiles y la gloria de su pueblo, como está en el libro de Lucas 2:32. En Lucas 2:32, ¿qué es lo que vemos acá? Dice: la luz para revelación a los gentiles, dice. Esto es de la parte que él profetizó, porque aquí le da una señal a Simeón, como dice en toda esta profecía. Y vamos a leer, nos quedamos en el 26, ¿verdad, hermanos? Y dice 27, y movido por el Espíritu, y que está en mayúsculas, se está hablando del Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
como yo les expliqué. O sea, para ser presentado, ¿verdad? De seguro fue para circuncidarlo. Acuérdense que él era judío, Jesús era judío. Dice en el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, aquí ya está con esa fe de conformismo. Ya me puedes llevar, ya me puedes cerrar los ojos. He visto a la esperanza, ¿verdad? He visto esa paz, he visto al Señor. Dice, que sea conforme tu palabra. Dice en el 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, dice, para revelación a los gentiles. Hasta él reconoce que era para todos los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. O sea que esto le fue revelado por el Espíritu Santo. Ni siquiera había recibido él palabras de Jesús ni de Juan el Bautista. Esta fe era como la fe de Abraham, esta fe era como la de Isaac, esta fe era como la de Jacob, esta fe era como la de David, esta fe era como todas aquellas las palabras que trajo a través de los profetas. Y dice en el 33, y usted y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él. Y imagínense algo impactante, aquí en el 34, y los bendijo Simeón, o sea, le dio su bendición de parte de él a los padres, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está hablando él aquí? Y en el 35 es lo que él enmarca como el espíritu, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, que aquí esta señal será contradicha, ¿verdad? Y traspasará, dice, y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Recuérdense que a pesar de que Jesucristo vino él mismo, yo me pregunto a veces, si Jesucristo no hubiera estado en este tiempo, viniera en este tiempo, ¿le creerían muchos? Yo digo que sí, pero también sería desechado por muchos, como pasó en ese tiempo. Más que todo con ese pueblo que creía en Dios. No estaba hablándole a gentiles en ese momento, le estaba hablando a su pueblo. Y aún así fue rechazado por su pueblo. Fue asesinado por su pueblo, o sea, lo rechazaron, pero muchos lo recibieron. Y eso es lo que está escrito acá. Y aún sigue. ¿A cuántos no llega la palabra en estos días y voltea a la gente para otro lado? No le importa. Algunos pudieron haber recibido la comida y no pudieron haber recibido el mensaje para estas actividades en el centro de la ciudad, por ejemplo. O cuando se iban a repartir la palabra con los hermanos antes. Muchos quizás aquí entró y por aquí salió, pero muchos recibieron su palabra. Entonces lo mismo, aunque sea quien sea, aunque haya venido Jesucristo, así pasó en ese tiempo. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando murió en la cruz? Recuérdense lo que dice aquí mismo Lucas en el capítulo 23. En el capítulo 23, 42 dice, ¿qué le dijo el ladrón? Este está hablando de los ladrones que están crucificados a la par de Jesucristo, y dice en el 42, 23, 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo me pregunto, ¿y esto fue revelado a este que estaba crucificado? Fue revelado, vengas en tu reino, le dice. O sea, ya creí en él. A lo mejor fue uno de sus seguidores. No está escrito, no podemos aducir, pero vemos de que él está reconociendo a Jesucristo como el Mesías, porque él dice, cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Acuérdate de mí.
¿Y qué le contesta Jesucristo? Entonces Jesús le dijo, dice en el 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, porque solo Dios revela, el Espíritu Santo es el que revela estas cosas como se las reveló a este que estaba crucificado con él. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dios? ¿Qué es lo que nos trata de decir Dios con todo esto? Que Dios nos puede dar esta convicción con su Espíritu Santo al recibir a Jesucristo. Es el único que nos puede despertar esa fe para creer en Él. Es el único que nos puede dar esa percepción de verlo en todas las cosas. Como ya mencioné, en todas las cosas que ni siquiera vemos y tienen un propósito. Todas las cosas que están a nuestro alrededor y a veces en la sanidad, así como sanó a nuestros hermanos, Alfonso, la hermana Miriam, así como está haciendo sanidad en algunos hermanos, así como está protegiendo a los hijos de mis hermanos en la iglesia, así como está protegiendo por aquellos que están sin trabajo, así como aquellos que están haciendo peticiones, así como está orando el uno por el otro, estamos intercediendo y Él hace esa maravilla que está a nuestro alrededor y vemos las cosas que Él hace a través de uno o del otro. Así como dije, que si Jesucristo hablase a la humanidad como lo hizo antes, viniese a hablar, que nosotros sabemos que va a venir a juzgar, ¿verdad? Pero aún así, si viniese, me decía yo mismo, va a ser rechazado y por otros va a ser aceptado. Por unos van a creer un poquito y otros van a creer mucho. Acuérdense que aún los apóstoles, cuando recibieron a Jesús, aún ellos dice que no creyeron, que Él había resucitado, aún viéndolo, no creían en Él. O a las mujeres, ¿y por qué buscáis aquí entre los muertos, entre los muertos a alguien que ya está vivo? ¿Verdad? No todos tuvieron esa dicha como la de Simeón, que vio la bendición de Dios y aún de tenerlo, aún así tenerlo en brazos. Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Plasmado en nuestra Biblia para que nosotros creamos que Dios está haciendo todas las cosas. Para que sean revelados, dice, los pensamientos de muchos corazones, dice. O creen en Jesucristo o no creen, esa es la cosa. Ese es el punto medular, ese es el punto que Dios nos hace ver a través de Jesucristo. O creen o no creen en Él. Por eso Él vino a traer por señal contradicciones, como dice en su palabra. Para que sean contradichos sus señales. Él vino a abrir los corazones. O creen en Jesucristo o no, ¿verdad? Y tú crees sin ver, hermano, a Jesucristo. Y la fe de uno puede estar aquí, la fe de los otros puede estar acá, y así podemos estar. Y gloria a Dios, y así creemos, ¿verdad? Porque Él mismo dijo, bendito todo aquel que cree aún sin haber visto, ¿verdad, hermanos? Aleluya, hermanos. No se me vayan a dormir. No se me duerman, hermanitos. Esto está que yo me siento gozoso con Dios porque hace muchas cosas con nuestros familiares, con nuestros parientes. Aleluya, hermanos. ¿Qué es lo que dice en Primera Tesalonicenses 5? Se los voy a leer. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día Señor vendrá, dice, así como ladrón en la noche. O sea, ¿qué es lo que dije anteriormente? ¿Qué es lo que dice su palabra anteriormente? Que solo hay un hombre, un Dios, un Dios hecho hombre, que creamos en Él. Si no creemos en Jesucristo, no vale nada más que solamente creer en Él. O se cree o no se cree. ¿Verdad que dice en el 3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día
os sorprenda como ladrón, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, dice. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en el 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice. O sea, estar atento, estar orando, estar pidiendo los unos por los otros, que velemos, que cuidemos. ¿Qué dice en segunda de Pedro 2:10? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Todo esto que vemos, hermano, estas maravillas que vemos de Dios aquí, pasarán, porque Él promete una patria mejor, porque Él promete una cosa mejor, porque Él promete un cielo mejor, porque Él en su palabra nos dice que Él prepara algo mejor, ¿verdad?, para nosotros, una vida eterna, una vida en la que ya no va a haber más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, dice. Somos de un corazón duro, lo sabemos, nos cuesta creer que todo tiene un propósito de Dios a nuestro alrededor, en sanidad, en la lluvia, en la nieve, en todas las cosas que vemos, en ese día lleno de sol, en las bendiciones de nuestros familiares. Dice que en el mismo Lucas, en el 24:36, dice, Lucas 24:36 dice, esto es cuando ya Jesús se les había aparecido, y esto estoy diciendo porque somos de un corazón duro, un ejemplo. Dice, Jesús aparece a los discípulos en el 36. Vamos a leer solo hasta el 41. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esa paz que solo Cristo da, ¿verdad, hermanos? Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu, dice, con minúscula, o sea, un espíritu, un fantasma, lo que sea. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, o sea, pensamientos de dudas, pensamientos de ¿serás o no serás? ¿Te pareces? Si te conozco, ¿y qué estás haciendo aquí? Si te vi muerto, si te vi crucificado, qué sé yo. Mirad, dice, mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, estaba como que venga una persona y me diga, yo soy Jesucristo, y véanme los agujeros, véanme las heridas. Y dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y todavía dice en el 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea que aquí no era una incredulidad de que yo no creo, una incredulidad de asombro, pero aún así no lo creo. Estoy gozoso, pero no lo creo, aunque lo estoy viendo. Y a veces vemos las bendiciones y nos quedamos asombrados. ¿Y cómo es esta bendición tan grande? Dice acá, y como todavía de ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, todavía para que ellos vieran y que se terminaran sus dudas, Él les demostraba que podía comer, que Él podía sentarse con ellos. Acuérdense que Jesucristo da el ejemplo acá, como Él se mostró como ángeles, se les aparecieron a Abraham. Abraham les invitó a comer. Estos ángeles fueron los que fueron a Sodoma y a Gomorra a destruirlos. Y se sentaron entraron a la casa de Lot, ¿verdad? Y así aparecieron el ángel que peleó con Jacob. Y de esta manera Dios nos muestra que Él en su gran poder, en su gran maravilla, Él puede poner cosas enfrente de nosotros y aún somos de un corazón duro que nos cuesta creer en Él. Y así lo vemos con los apóstoles que vivieron con Él 3 años y vieron al ungido del Señor, vieron a Jesucristo. Pedro creyó que Él era el Hijo de Dios, pero Pedro lo rechazó. Pedro hacía unas cosas y después creía, o sea, somos de un corazón duro, pero lo que quiere Dios
es que poco a poco nuestra fe va incrementando hacia Él, en todas las cosas que Él hace a nuestro alrededor, a través de su palabra, a través de sus mensajes, a través de los ejemplos que vemos a nuestro alrededor, no para que nos aflijamos más, sino que para que tengamos confianza en Él. Amén, hermanos. Somos afortunados en ese sentido. Tengamos paciencia, hermanos. Las mentiras del enemigo, todo lo que está alrededor, todo lo que hoy vemos que sale que este virus ha cambiado un poco. Y yo creo que lo mencioné hace meses, que si había la posibilidad de que iba a haber otro virus, o que este podía cambiar, o que no sabemos qué es lo que viene el año siguiente, dijimos. Y aún así nos puede entrar ese temor de que nos puede dañar, pero Dios quiere que tengamos confianza en Él, que tiene el control de todo, que Él tiene esa capacidad de hacer lo imposible posible, ¿verdad? Que Él tiene el poder de hacer las cosas, de parar la lluvia, de hacer llover donde hay sequía, de hacer fructífera aquella tierra que cuando Isaac llegó a sembrar en plena sequía le dio al 100 por 1, dice su palabra en Génesis, que todo lo puede Él hacer conforme su gran misericordia, no porque nosotros lo digamos, no porque nosotros lo declaremos, no porque nosotros lo digamos, no porque yo lo diga, sino por la misericordia de Él. Y a Él es el que le demos siempre el honor, la honra y la gloria de su gran misericordia, porque Él está cuidando de cada uno de nosotros. Nuestras oraciones no pasan desapercibidas, solo es por la voluntad de Él de hacer las cosas, porque, como decimos, tiene un propósito en todo. Amén, hermanos. El enemigo quiere, sí, ponernos mentiras, preocupaciones, y lo que quiere es alejarnos de la fe. Quiere alejarnos de Dios, quiere alejarnos de esa mentalidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está a la diestra del trono del Padre, que Él es Emmanuel, que es el Jesucristo, que Él es nuestro brazo fuerte, que Él es el que nos va a sacar adelante. Amén, hermanos. Este era el mensaje, hermanos, que yo traía para ustedes en cuanto al propósito el propósito de revelarle y darle esa paz a Simeón, de que cumplió su promesa que le dio a través del Espíritu Santo, no solo de verlo, sino que lo abrazó, ¿verdad? Y él glorificó a Dios por todas esas cosas. Dice, incluso acuérdense que más adelante está la profetisa Ana, dice que era una mujer entregada a Dios, dice, como dice en Lucas 2:36, estaba también ahí Ana, dice, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Imaginen, ya llevamos 7. Y era viuda de 84 años, o sea que ya tenía 91 desde que se casó. ¿Qué edad tenía? ¿A qué edad se casó? No sé, pongámosle 15, 16, esta señora ya tenía 100 y pico de años, por decir, aquí no lo dice, pero esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios, dice, como dice en el 37, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea que Dios oyó sus oraciones. Y ella dice, como dice en el 38, está presentándose en la misma hora. Está hablando la hora en que llegó Simeón. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que ella también esperaba la redención, y me pregunto, ¿se lo reveló Dios? ¿Se lo reveló el Espíritu Santo? Porque ella solamente tenía la entrega de Dios a través de ayunos y oraciones. Ella tenía la palabra de lo que estaba escrito en la ley de Dios, pero esperaba esa redención que había sido profetizada por Isaías, por Jeremías,
por Miqueas, dónde es que iba a salir, dónde iba a nacer Jesucristo, hermanos. Dice que en esta parte hay unas cosas que quería adelantar, pero ya no queda mucho tiempo, porque solo eran para ver cómo la palabra de Dios se revelaba en la profecía que había hecho Simeón acá en esta bendición que daba Dios, estas palabras que dijo para glorificar a Dios, ¿verdad? Que era para la que había dicho en el 34, que esta había sido para levantamientos muchos en Israel, ¿verdad? Para contradicha, porque así como el pueblo, vemos que el pueblo judío lo rechazó, también fue aceptado por muchos. Y vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos, vamos a orar por nuestros familiares, por nuestros conocidos y amigos, por aquella persona que se conecta aquí y recibió alguna luz en cuanto a ciertas cosas. A veces unos percibimos unas cosas y otras, y Dios redarguye nuestro corazón para que por medio de Jesucristo lleguemos a Él y podamos recibir esa misericordia de Él, esa oferta. Yo creo que no hay mejor cosa maravillosa que nos revele la promesa que Él nos da de tener una vida eterna, de tener una vida con Él allá en el cielo, donde ya no habrá más llanto ni dolor, dice, y todas estas cosas pasarán y las cosas viejas pasarán, y viene una vida nueva, una vida llena de gozo, dice su palabra. Voy a chequear si no hay peticiones. Creo que no hay peticiones específicas. Santo Señor, Padre bendito, gracias Dios mío. Te ruego siempre, Padre bendito Señor, por todos nuestros familiares, por los que están enfermos, Señor, por los que necesitan de tu palabra para incrementar nuestra fe, Señor, para que no tomemos tu palabra, Señor, a medias, Padre Santo, sino que redarguya nuestro corazón de que tú estás insistiendo, Señor, en nuestros corazones para que tengamos más fe, Señor, a través de Jesucristo, para llegar a ti, Señor, en arrepentimiento, en humildad, Señor. Tú rechazas el corazón orgulloso, Señor, al corazón que está lleno de vanidad, al corazón, Señor, que se aleja de ti, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que somos imperfectos y que tenemos, Señor, un corazón duro, Señor, y tenemos muchos defectos, Padre. Seas tú, Dios mío, limpiándonos, Señor. Seas tú, Señor, sanando a cada uno de los parientes de mis hermanos en la iglesia, nuestros familiares, Señor. Te pedimos así por Isaac siempre, Padre Santo, que tú lo sanes, por el hermano Luis Rivera con su pierna, Señor, por la salud de la hermana Lucila, Señor Santo, por Amparito, Padre mío bendito. Tú sabes su estado, Señor. Padre Santo, seas tú con la hermana Cándida, Señor, en la recuperación de su salud también, Padre Santo. Por la salud de nuestra hermana Maricel, por la salud de nuestro pastor, Señor. Seas tú, Dios mío, por cada uno de ellos, Señor, por Pedro y Morena, por ahí Domingo, Señor. Seas tú, Dios mío, bendiciendo a Virginia Marulanda, Virginia Matos, por nuestra hermana Gladys. Te ruego, Señor, por Gerardo y Nori, Señor. También bendice, Padre Santo, a Rafael y Yamil y sus familias. Padre Santo, Señor bendito, te ruego, Señor, por la hermana Julia, su esposo, su niña, Señor. Seas tú con la hermana Elien y su esposo, Señor. Seas tú, Dios mío, bendiciendo, Señor amado, a la hermana Catalina, con todos sus hijos, Señor, toda su familia, Padre Santo. Seas tú bendiciendo al hermano Alfonso, a la hermana Miriam, a sus hijos, a toda su familia, a sus nietos, a sus familiares, Señor, que están en diferentes lugares, Señor. Seas tú, Dios mío, bendiciendo, Padre Santo, a la hermana Margarita, Señor Santo. Seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno, aquellos que
Yo no conozco de cara, Señor, pero tú conoces sus nombres, Señor Santo, Padre bendito, por la hermana María, Señor. A ti, Dios mío todopoderoso, te ruego, Señor, por Luisita y Francisca. Te ruego, Señor, por la hermana Rebeca, Señor, por Amílcar y su familia, Señor. Seas tú con la hermana Diana, su esposo, sus hijas, Señor Santo. Seas tú bendiciendo, Señor, a Juliana, Señor, a su esposo, a todos sus hijos, sus nietos, Señor amado. Y así bendice, Señor Santo, a mi hermano Martín con mi hermana Tania y sus hijos, Señor. Bendice, Señor, al hermano Mario y Edna, Padre Santo. Bendice, Señor, a la hermana Manira, a Juan Guillermo, Señor, a sus familias, a sus hijos, Señor. Seas tú, Dios mío, todopoderoso, glorificado, Señor. Bendice a la hermana Nancy, Señor. Seas tú, oh poderoso Padre, bendiciendo, Señor amado. Glorificado, Padre, a todos aquellos familiares, Señor, a todos aquellos corazones, Señor, de que han sufrido pérdida, Señor, por alguna razón, Padre, en sus familias. Seas tú consolando esos corazones, fortaleciéndolos, Señor, de que tú eres el que tiene el control en todo. Te pedimos a ti por todas las enfermedades, por todas las necesidades, Señor, que tú eres el sanador, Padre Santo. Por todas aquellas angustias financieras, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, de choques de pensamiento, Señor. Que seas tú, Señor, la paz, la reconciliación, Señor, porque lo que tú quieres es amor entre todos nosotros. Señor Santo, a ti te entregamos todas nuestras oraciones, las peticiones para nuestros familiares, Señor, para nuestros parientes y amigos, Señor, que están en diferentes países, Padre Santo. Te pedimos, Señor, oh bendito, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, Señor. Seas tú, Dios mío, con cualquier persona que se conecte a este medio, Señor, que tú lo bendigas, que tú escuches peticiones, que seas tú, Dios mío, glorificado, porque la bendición la das tú, Señor, por tu gran misericordia, porque lo que te pedimos es en el nombre de Jesucristo, el único intermediario que tú nos has dado, Señor. A ti, glorificado Padre, Señor Santo, se hace el honor, la honra y la gloria, Señor. Aquí venimos, Señor, solo para glorificarte y que tú nos edifiques, Padre Santo, en tu palabra. Señor Santo, a ti te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Seas bendito por siempre. Gracias porque hasta este día tú nos has bendecido y gracias porque aún puedes ser hallado, Señor. Bendito seas, Señor, junto con Jesucristo, junto con tu Espíritu Santo. Tú que eres todo, Señor, y tú estás en todas las cosas, Padre. Gracias, Señor amado, porque tú eres, Dios mío, todopoderoso, el que hace las cosas. Seas en nuestros corazones y que tengamos un descanso, Señor, en cada momento. Que tú eres el que das la paz, Señor, esa paz interior. Tú eres el que da la fe, Señor. En el nombre de Jesucristo terminamos este tiempo y gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Padre. Dios los bendiga, hermanos, y que Dios esté con todos nosotros en sus bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga.